Muy buenas tardes. Es fundamental el hecho de que previo a las elecciones se esté discutiendo sobre el financiamiento de las campañas, y hoy más que nunca se hace necesario que veamos con toda precisión lo que está gastando los partidos, lo que se está gastando en las elecciones, y sobre todo generar un blindaje para que ese gasto sea un gasto cuyo origen de ese dinero sea un origen lícito. Por eso, aprovechando la presencia de todos los medios, quiero reiterar mi propuesta de que todos los aspirantes a la candidatura presidencial pactemos un repudio al crimen organizado y muy particularmente hagamos un acuerdo para blindar la próxima elección de que no entre un solo peso proveniente del crimen organizado a las campañas políticas. Voy a estar enviando una comunicación a cada uno de los aspirantes para que hagamos ese pacto, un pacto de repudio al crimen organizado y un pacto en donde nos obliguemos y garanticemos a todos los mexicanos que no va a haber un solo peso proveniente del crimen organizado en las campañas del próximo año. Esto es órdenes para las preguntas que tengan a bien formular. A ver, yo le quería preguntar. Senador, buenas tardes. Perdón. Sí, a ver. Sí, perdón. Acá todos al fondo. Y aquí también podemos empezar. Senador, por acá. Sí, adelante con la primera. Esta carta a los aspirantes es a todos de todos los partidos, es nada más para los panistas, por un lado. Y por otro lado, quisiera su opinión sobre lo que dijo el presidente ayer de que involucró al narcotráfico en las elecciones. ¿Cómo ve usted esto? ¿Oportuno o no oportuno? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo lo valora? Gracias. Dos cosas. Yo reitero que esta es una invitación a todos los aspirantes. Por supuesto, a los de mi partido, pero también a los demás de otros partidos. De tal manera que todos los que estemos pues, en esta condición de aspirantes podamos firmar un pacto de repudio al crimen organizado y un pacto que garantice que en las campañas políticas no va a haber un solo peso proveniente del crimen organizado. En segundo lugar, yo creo que todos vimos lo que aconteció en Michoacán. En primer lugar, el asesinato de nuestro alcalde en uno de los municipios pues, más importantes del estado, que es La Piedad. En segundo lugar, lo que aconteció el mismo día de la elección. Y lo que aconteció fue que en una publicación de La Piedad, en un periódico, se publicó una carta abierta para amedrentar, para coaccionar, para que la gente no fuera a votar y particularmente que no fuera a votar por nuestro partido. Eso fue el día de la elección. Por lo tanto, es claro que tenemos que hacernos cargo de la situación que guarda el crimen organizado en relación con las campañas políticas y particularmente la amenaza que esto plantea. Por eso reitero mi propuesta de pacto en contra del crimen organizado. ¿Pero lo que dijo Calderón está de acuerdo? Es correcto, porque fue precisamente en relación a Michoacán. Y en Michoacán vimos el asesinato del alcalde, la publicación en un diario de La Piedad en el mismo día de la elección, pero no solamente eso, ya lo habíamos visto en otras elecciones. La elección, por ejemplo, de Tamaulipas, primero vino el asesinato de quien estaba compitiendo por la alcaldía de Vallehermoso, en Tamaulipas, y después, ni más ni menos, el homicidio en contra del candidato a la gubernatura de ese estado. Entonces, son indicios muy claros de que el crimen organizado va a buscar o va a intentar manipular o ejercer control sobre los procesos electorales del próximo año. Entonces tenemos que estar plenamente conscientes para impedir que esa influencia, de la manera como se presente, porque no solamente es a través de los recursos, puede ser, digamos, a través de una presión como desde el punto de vista de pues todos los mecanismos más allá de los propios recursos. Senador, por acá, por favor. En este pacto que usted está planteando, invitaría al Ejecutivo Federal también, en vez de declarar, hacer declaraciones, que
presente pruebas judiciales igual a los mismos precandidatos para que no se dé un debate de esa naturaleza y no se esté indicando o generando una política de voto del miedo? Creo que son dos cosas distintas. Una es la propuesta que estoy formulando de un pacto de repudio al crimen organizado, y lo segundo es lo que ya aconteció en otras campañas o elecciones. En el caso muy particular de Michoacán, pues hay un homicidio de por medio, hay una publicación y puede haber otro tipo de pruebas. La autoridad competente, que son las distintas procuradurías, la federal y la del Estado, tienen que hacer sus averiguaciones, integrar perfectamente los expedientes y deslindar responsabilidades. Esto solamente lo puede hacer la autoridad competente. Yo creo que son hechos incontrovertibles. Un homicidio, una publicación en un medio de La Piedad, anteriormente los homicidios de candidatos, particularmente en las elecciones de Tamaulipas, pero esto no solamente es algo aislado, se tiene que ver, por ejemplo, en el contexto de los homicidios igualmente de los presidentes municipales, es decir, de los que ya están electos y gobernando. Entonces todo esto genera un ambiente y lo que tenemos es que hacernos cargo responsablemente de esta situación, y una de las maneras que pienso yo puede darse asumiendo esta responsabilidad es planteando un pacto de repudio al crimen organizado y asegurarnos todos los aspirantes y partidos políticos que no va a entrar un peso a las campañas políticas provenientes del crimen organizado. Esto, como digo, no es lo único. ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, un ambiente en donde se generen presiones de otra naturaleza que vayan por un camino diferente al camino del dinero. Buenas tardes, Aurora Cepeda, de Excelsior, Grupo Imagen y Cadena 3 acá atrás. Hola. Preguntar dos cuestiones. Hoy por la mañana Enrique Peña Nieto dijo que le preocupaban las declaraciones del presidente Calderón, porque la preocupación que a él le daba es que en aras de este tema de la inseguridad se quieran restringir las libertades político-electorales de la población con este pretexto de la inseguridad. Yo quisiera saber su opinión al respecto. Y la segunda pregunta, ayer también Mario Fabio Beltrones, el senador, mencionaba que un siguiente paso en materia electoral y para el sistema de partidos es una ley de partidos, en donde también ahí se puedan poner mecanismos y cosas claras en cuestiones de financiamiento hacia los partidos políticos. ¿Qué opinión también deben ser? Bueno, dos opiniones, dos comentarios. Yo no creo que estemos en la circunstancia de solamente decir que nos preocupa. Es como si estuviéramos ajenos a la circunstancia de que vamos a ser parte de un proceso electoral. Lo digo por la respuesta de Peña Nieto. No se trata de mostrar una preocupación como algo ajeno. Se trata de asumir un compromiso, se trata de ocuparnos, de hacernos responsables quienes vamos a participar en el proceso electoral. Y por eso se hace necesario la suscripción de un pacto anticrimen organizado y que no empecemos a politizar con el argumento de que los temas de crimen organizado no se pueden tocar porque si se tocan durante los procesos electorales, eso equivale a que se estén politizando. Yo creo que esto es un error y un falso debate. Es la realidad en la cual nos encontramos y por eso responsablemente, más allá de la preocupación que muestra Peña Nieto, debemos de ocuparnos de manera seria y responsable. Por lo que hace la propuesta de una ley para partidos políticos, es una antigua propuesta que hemos discutido mucho y así lo hicimos en el Senado por varios años. Para mí, la voy a especificar qué pienso debe contener una propuesta de ley de partidos políticos. En primer lugar, el sometimiento de los partidos políticos a la ley de transparencia, para hablar de cosas concretas, no solamente de una ley. En segundo lugar, que los partidos políticos garanticen la democracia interna en todos sus procesos internos,
que esto es también fundamental porque no estamos viendo el respeto al militante en muchos de los partidos políticos. Entonces, lo segundo es un respeto a la democracia interna. Tercero, un sistema de rendición de cuentas periódica y efectiva por parte de las dirigencias. Esto es algo también que me parece fundamental, que las dirigencias tengan la obligación de dar un informe público y particularmente a los militantes. Cuarto, disposiciones que prohíban a los tránsfugas, a los que están desprestigiando la política, que un día se acuestan con una camiseta de un partido político y al otro día se levantan con la camiseta de otro partido político simple y llanamente porque no pudieron conseguir una candidatura y se están cambiando de ideología, y esto obviamente va en perjuicio de la política, en el descrédito de la política, en el descrédito de los partidos políticos, y debe haber un castigo para quienes intenten buscar, digamos, a través del transfugismo, hacer una carrera política. Yo no digo que no se puedan cambiar de partidos políticos, sería absurdo. Claro que se puede hacer, pero que se haga dentro de términos y condiciones establecidos de tal manera que no veamos, por una parte, un mes antes a un candidato en un partido y un mes después en otro partido siendo también candidato. Yo creo que eso tenemos que sancionarlo de una manera muy clara. Muchas gracias. Buenas tardes, Francisco Rubio de MBS. Un poco en relación a la pregunta del compañero Raúl Martí Arena, en el sentido de las declaraciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿No cabe un poco en este momento la prudencia de llamar a la concordia, de llamar a la unidad para combatir justamente la delincuencia organizada, el narcotráfico? Porque tal parece que está enturbiando el proceso electoral en el cual ya estamos en marcha. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que perfectamente se puede convocar a la unidad y unos elementos de esa unidad es repudiar al crimen organizado. No veo por qué sean dos cosas aisladas o dos cosas que se contradigan. Por el contrario, pienso que una convocatoria a la unidad es estar todos unidos en contra del crimen organizado. Es todo. ¿Alguien Muchas más? gracias. Gracias.